La pregunta es, ¿las reformas lograron estados menos corruptos y más eficientes? En la mesa me acompañan, en primer lugar, Mesías Guevara, que es magíster en Administración de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, fue congresista de la República y gobernador regional de Cajamarca. Así que, Mesías, gracias por acompañarnos y por favor, adelante. Muy buenas tardes a todos. En primer lugar, mi más sincero y profundo agradecimiento por la invitación y también hacer llegar mi saludo cordial a los distinguidos miembros de la mesa de honor. El tema que hoy nos toca, yo lo veo un tema bastante desafiante, un tema que nos reta, que nos desafía, que tiene que ver con la reconfiguración del rol del Estado. Para esto yo me he propuesto hacerme 4 preguntas que a la vez voy a intentar responderlas de manera rápida, por supuesto. La primera pregunta que me hago y que también la traslado a ustedes es que debemos preguntarnos, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Yo me animo a responder que estamos hoy en una turbulencia mundial que afecta e impacta directamente en el Estado peruano. Este impacto a la vez nos genera 2 variables, oportunidades y amenazas. Y en ese sentido, lo que tenemos nosotros como Estado, y de manera particular como ciudadanos, es tener esa capacidad para poder, en el buen sentido de la palabra, aprovechar esas oportunidades y a la vez disminuir esas amenazas. Ahora, esta turbulencia, ¿en qué se representa? ¿En qué se refleja? En primer lugar, se refleja en un desarrollo tecnológico espectacular. El dinero, por ejemplo, ahora ya es un dinero digital. Hay países ahora en el mundo asiático, sobre todo sudasiático, donde el dinero ya no existe. Estamos yendo a esa tendencia. Las criptomonedas, el Bitcoin, es decir, hay todo un sistema de una revolución tecnológica donde hay soluciones disruptivas, como el caso de inteligencia artificial, como el caso de lo que significa la industria 5.0. Todo eso nos pone un desafío grande. Y a la vez esto nos genera 2 cosas. Nos genera un colonialismo tecnológico, una dependencia internacional, y por otro lado también nos genera un colonialismo financiero. Y otro tema que no debemos de soslayar es la gran industrialización que existe a nivel mundial. Ahí hay grandes megatendencias, por supuesto, en el uso de la ciencia de los materiales, lo cual a la vez creo que se considera o podemos verlo como una oportunidad para nosotros en cuanto a nuestras materias primas, pero por supuesto es otro tema de otro debate. Y algo que también está sucediendo, que impacta en nuestra sociedad, es la transición ecológica, es decir, energía renovable, el Green Deal, por ejemplo, de la Unión Europea, y los bonos de carbono, que son unas grandes oportunidades también. Y otro que tiene que ver es con el alimento sano, los alimentos orgánicos que constituyen una oportunidad para nuestro país. Y por supuesto las disputas ecológicas, geopolíticas, y comerciales que existen a nivel internacional. Y ahí nosotros vemos la guerra tecnológica que existe entre Estados Unidos y la China. Y por supuesto por ahí también aparece con un atisbo la India, que también quiere ser un gran protagonista en este campo. Las guerras como Ucrania, la formación de bloques como el BRICS, pero también hay otro muy importante, las redes criminales internacionales, que están afectando de manera muy dramática a nuestro país, que eso se están insertando a través de lo que significa la debilidad de nuestro Estado. Ahora, la otra pregunta que me animo a hacerme es, ¿cómo estamos? Acá yo quiero resaltar algo y creo que podemos compartir, de que fíjense que seguimos pensando que estamos en el bicentenario. Ya no estamos en el bicentenario, estamos en los albores del tricentenario. Acá hay historiadores, como el caso de Antonio, que nos podrán decir incluso proyectar hacia el futuro, cómo estamos, porque ya oficialmente el bicentenario termina el 9 de diciembre del año 2024 y estamos ya en el tricentenario, pero sin embargo seguimos pensando como si estuviéramos en el bicentenario o con un pensamiento congelado y derrotista de un sector de la población y como si estuviéramos todavía en la época colonial. Entonces es algo que nosotros debemos de ver. ¿Y eso qué significa? Significa que, hay que decirlo con todas sus palabras, el Estado actual es un Estado ausente, débil, aislado, agrietado, desarticulado y corrompido. Ese es el Estado que hoy tenemos. ¿Y en qué se refleja? Se refleja en la que somos un país de las inseguridades.
inseguridad alimentaria, inseguridad ciudadana, jurídica, económica, y vamos a llegar por el cambio climático a una inseguridad hídrica. Y por otro lado, la existencia de economías criminales y mercantilistas. Hoy el Perú está gobernado por ese tipo de economías, las mercantilistas y las criminales. Vemos todos los días un Estado débil que no puede controlar los monopolios, no puede controlar la concertación de precios en algunos sectores, y eso también hace de que millones de peruanos estén exiliados y discriminados en su propio territorio, como si fueran extranjeros. Y por otro lado, también se ha consolidado un alto nivel de desconfianza en las instituciones públicas, en los políticos y en sus partidos políticos. Y no menos importante que debemos de ponerle en esta triste realidad es el tema de la insatisfacción en el tema de la democracia. Es decir, que muy pocos creen en la democracia tal como está. Ahora, ¿qué tenemos? Un país formal por un lado, informal, y por otro lado también tenemos un país ilegal fracturado, y próximamente estamos viendo a ser un país aislado internacionalmente. Con todo lo que estamos viendo, creo que en estos momentos el cuerpo diplomático peruano, a través de un canciller, que no sé ustedes qué opinión tienen, pero tengo una opinión bastante particular, creo que nos está llevando a un aislamiento, todo por una torpeza que están teniendo ellos. Esa es mi opinión, no sé si podamos estar de acuerdo. Ahora, también el ciclo operativo de la estructura del Estado y sus sistemas administrativos, en estos momentos se están conformando un círculo vicioso que ampara la corrupción, la impunidad y la mediocridad. Aquí, ¿qué tenemos? Fortalezas y debilidades. Y por supuesto tenemos recursos naturales, biodiversidad, patrimonio cultural, una ubicación envidiable desde el punto de vista geopolítico que no estamos aprovechando. Y algo que es muy importante, el tema de lo que es la resiliencia de los peruanos. Yo sí tengo la seguridad que el Perú tiene un gran recurso humano, un gran peruano, unas grandes peruanas y grandes peruanos que se requieren un apoyo en el corto plazo para salir adelante. Ahora, la otra pregunta que me atrevo a hacerme es, ¿qué hacemos? Porque no nos vamos a quedar solamente en el diagnóstico, no nos vamos a quedarnos en autoflagelarnos, porque eso es algo, un deporte nacional que también debemos de suprimir y corregir. ¿Qué hacemos? Yo planteo que debemos transformar, debemos utilizar la palabra de transformar, para convertir ese estado débil en un estado fuerte y presente. Ojo, cuando digo estado fuerte no significa que estoy diciendo que sea un estado grande o un estado estatista. No, un estado que significa que haga cumplir las normas, las leyes. Por ejemplo, en estos momentos, cuando se cae en las zonas rurales el sistema de telecomunicaciones de un operador, ese pobre ciudadano se queda aislado y nadie le pone las multas respectivas. Cuando hay también algunas empresas extractivas que manchan sus ríos, ¿qué les digo?, deforestan, entonces nadie le dice nada. Cuando vemos que hay un control de precios, está bien, estamos en teoría en una economía de mercado, pero ¿estamos en una economía de mercado de verdad, de libre competencia? Creo que no. Entonces, por ese lado, considero que debemos desarrollar y fortalecer el Estado de Derecho, fomentar la innovación y la investigación tecnológica en nuestro país y hacer gobiernos abiertos, hacer un Estado democrático, moderno, eficaz, transparente, integrado y descentralizado. Aquí hay un gran debate que nosotros en el Perú no podemos solayar, es el concepto del proceso de descentralización, así también como su integración. Y por supuesto, hay que fomentar la meritocracia, hay que buscar gente honesta, que son más que la gente deshonesta. La gran gente honesta y trabajadora, en mi concepto, es la mayoritaria y la minoritaria son los otros. Y por otro lado, también es importante generar, transferir y democratizar el acceso al conocimiento. Eso es fundamental. Si no profundizamos y generamos conocimiento, vamos a estar dependiendo siempre de la extracción de los recursos naturales y siempre vamos a estar en ese círculo de ser un modelo primario exportador de servicios. Yo uso la palabra conciliación, otros utilizan la palabra reconciliación. ¿Por qué yo uso conciliación? Si revisamos la historia una vez más, vamos a encontrar que siempre hemos estado en peleas, en disputas, en golpe de Estado. Nunca hemos estado conciliados, por lo tanto hay que buscar esa conciliación. Y por otro lado, gestionar de manera eficiente los recursos naturales, culturales, la ubicación geopolítica y, como reitero, hacer un Estado fuerte y presente. Hay que buscar que el Estado esté presente, no burocráticamente, no para ser estatizante o estatizador, sino que simplemente defienda los derechos fundamentales de los ciudadanos. Ahora, la otra pregunta, como le digo, ¿dónde estamos? ¿Cómo estamos? ¿Qué hacemos? Pero ahora también hay que respondernos cómo lo hacemos, porque ahí siempre nos quedamos en el discurso, en el qué. Ahora lo que significa el tema del cómo son las estrategias, los caminos para consolidar los objetivos, que son los qué. Aquí yo creo
que nosotros debemos actuar con principios éticos. Yo postulo, no sé, discúlpenme, yo no, disculpen la palabra de yo, pero creo que debemos postular en el sentido de que va a haber patria, va a haber Estado cuando haya principios éticos, cuando hayan ciudadanos que quieran a su patria y que haya la inteligencia espiritual, no la religiosa, sino la inteligencia espiritual, que significa que nosotros nos sentimos que somos parte de un todo. Y ahí, en ese sentido, considero que es de suma importancia la reforma de la Constitución que hoy tenemos, además de cuando surgió en el 93, surgió incluso con sospechas de fraude, allá en el año 1995, si no me equivoco, cuando hubo el sí y hubo el no en ese referéndum, pero sin embargo, además de eso, los 200 tantos artículos que hoy tiene han sido modificados cerca de 90. Por lo tanto, esa Constitución ya no es, por más que haya sido cuestionada. Y tenemos que reformarla para organizar y articular de manera adecuada el gobierno. Tenemos que hacer una visión compartida de futuro por todos los peruanos, que nos sintamos como tales. Esa visión de partida tiene que ser apasionante por todos y cada uno de nosotros. Y por supuesto, un sistema político electoral, un minuto nomás por favor, un sistema político electoral, hay que poner el poder en buenas manos, la carrera pública meritocrática y la transformación digital. Yo sí apuesto que la transformación del Estado tiene que apoyarse en lo que es la transformación digital y consolidar la ciencia y la tecnología. Y algo más rápido que no quiero ver acá, que ustedes están viendo, que no quiero dejar de mencionar, por ejemplo, consolidar la integración estratégica de nuestro país. Bajo el principio de la conciencia geográfica, el Perú tiene que ser integrado y para eso hay diversas conectividades. Está la conectividad digital, la conectividad vial, la conectividad aérea, marítima, fluvial, ferroviaria y la eléctrica. Es decir, esa conectividad tenemos que aprovechar para hacer que el Perú sea de todos los peruanos. Muchísimas gracias.